Hola, curiosas y curiosos de la historia. La Atlántida, el supuesto continente avanzadísimo que se dice desapareció hace 11.000 años, continúa siendo buscado por muchos que aún creen en él fervientemente. La idea de la Atlántida, a menudo idealizada como una sociedad utópica muy avanzada que poseía una sabiduría que podría traer incluso la paz mundial, ha cautivado a soñadores, ocultistas y buscadores de mitos durante muchísimos años. Miles de libros, revistas y sitios web están dedicados a Atlantis y sigue siendo a día de hoy un tema muy popular. Piensa curioso que la gente ha perdido auténticas fortunas y en algunos casos incluso sus vidas buscando Atlantis. Algunos sitúan los restos de la Atlántida en la isla de Malta. Recientemente se habla de Santorini, en Grecia, también del Gran Valle del Grif, una gran fractura geológica que va desde el sureste de África hasta en el Valle de Jordán, en Israel. También la sitúan en el altiplano boliviano, o que incluso las Azores y las Canarias podrían ser restos de ella. Y pese a que esta leyenda cuenta que esta isla, que un día resultó ser el imperio más poderoso del mundo, desapareció en el sorprendente transcurso de un día y una noche, muchos aún hoy en día no han podido olvidarla. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Ya ves, hoy te traigo un vídeo muy interesante, te aseguro que vas a flipar con esta historia. Y si quieres estar al tanto de todas las historias que publico cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Pues sí, curioso, ni un gran diluvio, ni un gran terremoto fueron suficientes para acabar con la civilización atlante, pues aún sigue viva para los que creen en ella. Y es que esta leyenda llama tanto la atención que muchos incluso se han lanzado a buscarla analizando las profundidades del mar. Pero, ¿dónde podemos ubicarla exactamente? Pues la única mención que se ha encontrado en la antigüedad sobre la Atlántida, en la que se basan todas las leyendas posteriores, se encuentra en los textos de Platón, Timeo y Critias. El Timeo es un diálogo escrito por Platón en torno al año 360 a.C. y precede al Critias o la Atlántida, y es considerado por muchos como el más influyente en toda la filosofía y ciencia posteriores. Su contenido profundiza esencialmente en tres problemas: el cosmogónico sobre el origen del universo, el físico sobre la estructura de la materia y el antropológico sobre la naturaleza humana. Por otro lado, el Critias o la Atlántida es uno de los últimos diálogos de Platón, y parece ser una continuación tanto de la República como el Timeo. La obra es de carácter inconcluso y su contenido describe la guerra entre la Atenas prehelénica y la Atlántida, el hipotético imperio occidental e isla misteriosa descrita por el sofista Critias. Este sostiene que la Atlántida existió en una época muy remota, y dicha isla mitológica fue tragada por el mar y se perdió para siempre. Así como veis, en estos diálogos del siglo IV a.C. se describe la tensión entre la Atenas prehelénica y la civilización atlante. La Atlántida es descrita como una isla situada más allá de las columnas de Hércules, que es el límite geográfico situado en el estrecho de Gibraltar, y que en su época simbolizaba el fin del mundo conocido. Y ojo que según los textos, esta isla era más grande que Libia y Asia Menor juntas. Según Platón, su poderío fue tal que llegó a dominar toda Europa y el norte de África, hasta que fue derrotada por los ejércitos atenienses. Tras esto, un cataclismo descomunal hizo que desapareciera en un solo día y una noche terrible. Y lo que sí tenemos claro es la forma en que el filósofo describió este lugar, ya que era como una isla rodeada de círculos de tierra y agua, separados por canales por los que navegaban los barcos. Y así, nuestro deseo de conocer los orígenes de la humanidad, unido con la irremediable curiosidad que provocan los mitos, lleva a la Atlántida a no desaparecer del imaginario colectivo. La inmortalidad de la Atlántida se observa en libros como el del abogado y político estadounidense Ignatius Donnelly, que escribió Atlantis, el mundo antediluviano, en 1882. Un famoso libro pseudoarqueológico. Pero como no, también hemos visto documentales de National Geographic donde, curiosamente, situaba a la Atlántida en el Coto de Doñana, en Huelva. O el más reciente Atlántida, donde el geólogo Martin Piper trata de demostrar que sí existió la Atlántida. También hemos visto películas como Aquaman o hemos jugado a videojuegos o juegos de mesa basados en la leyenda, pero, según la leyenda,
¿Cómo eran los atlantes? ¿Cómo eran esos habitantes? Pues dicen que aparte de guapos y con cuerpos que dejarían con la boca abierta al hombre Vitruvio, eran seres muy avanzados, tanto espiritualmente como tecnológicamente. Unos dicen que fueron una raza superior, origen del resto de culturas y civilizaciones posteriores. Y otros dicen que eran el eslabón perdido entre los alienígenas y los vulgares humanos. Y que con su desaparición nos habría llevado a volver a la casilla de salida, a los pueblos primitivos. Vamos, como los Anunnakis. Y es que algunos consideran que los egipcios no podrían haber construido las pirámides sin estos conocimientos superiores. Y algunos creen que fueron aquellos habitantes de la Atlántida supervivientes quienes se lo transmitieron. Pero ojo, que no solo en Egipto habrían aportado la tecnología necesaria, también se les hace partícipes de otras construcciones espectaculares, como el templo de Angkor Wat en Camboya o las cabezas de la isla de Pascua. Y ya puestos incluso en el continente americano, donde ayudaron a construir los templos que encontramos en México. Y es que hay gente para todo. Pero como casi todos sabemos, esto realmente es solo una suposición con mucha fantasía y creatividad, pues no existe ninguna evidencia que corrobore la existencia de la Atlántida. Hasta ahora existen diversos grupos de creencias, aquellos que creen que la Atlántida existió y se limitan a buscarla, aquellos otros que opinan que algunos de sus habitantes se salvaron dejando huella con sus conocimientos superiores en civilizaciones del resto del mundo, y un tercer grupo, inmensamente más grande, que se niega a creer en este mito. Charles Orser, conservador de historia en el Museo del Estado de Nueva York en Albany, dice lo siguiente: elige un lugar en el mapa y seguro que alguien ha dicho que Atlantis estaba allí. Cada lugar del mundo que puedas imaginar. El explorador oceánico Robert Ballard, quien con National Geographic descubrió los restos del Titanic en 1985, señala que ningún premio Nobel ha dicho que lo que Platón escribió sobre Atlantis fuese cierto. Aún así, dice Ballard que la leyenda de la Atlántida es lógica, ya que se han producido inundaciones cataclísmicas y explosiones volcánicas a lo largo de la historia, incluido un evento que tuvo similitudes con la historia de la destrucción de la Atlántida. Y es que hace unos 3600 años, una erupción volcánica masiva devastó la isla de Santorini en el mar Egeo, cerca de Grecia. Y parece ser que en ese momento una sociedad altamente avanzada de minoicos vivía en Santorini, y resulta que esta civilización minoica desapareció repentinamente, aproximadamente al mismo tiempo que la erupción volcánica. Pero ojo, que Ballard no cree que Santorini fuera la Atlántida, no. Porque el momento de la erupción en esa isla no coincide con cuando Platón dijo que Atlantis fuese destruida. Según James Romm, profesor de clásicos en el Bard College de Annandale, en Nueva York, la Atlántida es una historia que captura la imaginación. Es un gran mito y tiene muchos elementos con los que a la gente le encanta fantasear. Romm cree que Platón creó la historia de Atlantis para transmitir alguna de sus teorías filosóficas. Platón estaba lidiando con una serie de problemas, temas que corren a lo largo de su trabajo. Sus ideas sobre la naturaleza divina versus la humana, las sociedades ideales y la corrupción gradual de la sociedad humana, todas estas ideas se encuentran en muchas de sus obras. Y Atlantis era un vehículo diferente para abordar alguno de sus temas favoritos. La leyenda de Atlantis es una historia sobre un agente moral y espiritual que vivió en una civilización utópica y muy avanzada, pero se volvieron codiciosos, mezquinos y en bancarrota moral, y los dioses se enojaron porque la gente había perdido el rumbo y se dedicaron a actividades inmorales. Como castigo, los dioses enviaron una terrible noche de fuego y terremotos que hizo que la Atlántida se hundiera en el mar. Mi conclusión es que Platón, aparte de que solo la geología y la arqueología podrán convertir este mito en historia, Platón sabía qué hacer para ser recordado. Por un lado, inventar el despertador, y por eso todos nos acordamos de su madre al despertarnos. Aquí os dejo un vídeo donde os lo cuento. Y también, Platón creó el mito de la Atlántida. Y es que si Tolkien hubiera nacido en la época de Platón, ahora todos estaríamos buscando el anillo único. Ese anillo que representa el poder del señor oscuro Sauron, un maya que se convirtió en lugarteniente del primer señor oscuro Morgoth durante los días antiguos de la Tierra Media. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo aquí que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.